Les recomiendo a todos los que están distraídos escuchando la radio de fondo que se acerquen y que escuchen, porque lo que van a escuchar ahora es la historia más impresionante que yo escuché en los últimos tiempos y de la cual me toca también de algún modo participar. Tengo el enorme honor de que esté acá en la mesa de equilibristas Fernando Pollack. Ustedes lo recordarán seguro a Fernando Pollack. Él se ocupó de encabezar los estudios que se hicieron acá en la Argentina con la vacuna Pfizer. Recordarán todas las discusiones también que se produjeron en ese momento, pero la verdad es que Fernando es una persona, yo sé que a él no le gusta que se digan estas cosas, pero tiene la estatura de un prócer, sencillamente, porque son esas personas cuya existencia cambian la historia de un país, la historia de una sociedad, porque así se construyen además las sociedades. Tenemos, como digo, el privilegio de tenerlo acá a Fernando Pollack, que está encabezando lo que él mismo define como el proyecto de su vida. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Fede, ¿cómo estás? Te voy a pasar el teléfono a mi mujer, así le transmitís este mensaje. No, de verdad, y sé que no soy el único que lo piensa, de verdad que hay poca gente que consigue con su obra cambiar el curso de las cosas. Y Fernando, además de su carrera como médico, como infectólogo, como pediatra, está haciendo, insisto, esto que él llama la tarea más importante de su vida. Él acaba de abrir un restaurante que se llama A la Mesa, que en principio lo que hay que decir es que se come bárbaro. Yo tuve el privilegio de ir a comer a La Mesa, comí el mejor pastrón caliente que comí en mi vida. Eso para mí es digamos el ground cero de La Mesa, que se come bárbaro. Pero bueno, está acá precisamente Fernando para contarnos qué es A la Mesa, cómo surgió A la Mesa. Así que bueno, vamos por el principio. ¿Cómo surgió esta idea de abrir este restaurante que es A la Mesa y las características que tiene? Mira, yo tengo una hija, mi hija menor, mi hijo mayor se llama Leandro, tiene 28 años, de hecho se quedó sentado afuera aquí. Pero lo hacemos pasar. Me vino de acompañante hoy. Y Julia tiene TGD, o sea, tiene un cuadro que es compatible con estas cosas tan vastas y tan difuminadas del espectro autista, ¿no? Y a mí siempre me inquietó mucho el futuro de Julia cuando sea adulta, y también me inquietó sobre todo que yo sentía que vivíamos esto más y más y más, me avivo que es en todos lados, ¿no? Envueltos en palabras, como que cuando uno tiene estas situaciones de dificultad o cualquier situación de dificultad, uno habla un montón de la situación y es mucho más difícil abordar una solución que hablar. Entonces, nos hemos pasado muchos años en dos escenarios. El primero es hablando. Yo hablando con la psicóloga, hablando con la maestra, hablando con las profesoras, hablando con la terapista, la mina que le ayudaba con el estudio, hablando con el profe de tenis, hablando. Todo el mundo habla, nadie se vuelve a su casa con la situación que uno vuelve, por lo tanto nadie calibra lo que te dice. Nadie parece, por ahí es muy injusto decir nadie, pero mucha gente no calibra lo que te dice y obviamente, como en todo, hay gente que es amable y alentadora y hay gente que es cruel y hay gente que necesita decir su verdad y le importa un bledo lo que te dice, y eso se traslada después a lo que te pasa, porque de repente vos estás en una situación donde tu pibe está inquieto y no hay un minuto para calmarlo en el colegio, entonces venía a buscarlo y mi vida era permanentemente interrumpida. Si Julia pescaba que haciendo lío o poniéndose a llorar me iban a llamar a mí, me llamaban, yo iba y volvía 3 veces por semana a buscarla del colegio. Julia creció en gran medida conmigo, no totalmente, ¿no? Creció también con su mamá, pero creció mucho conmigo. Y entonces era rutinario para mí salir corriendo a buscarla a las 11 de la mañana, traérmela al trabajo. Casi imposible moverme sin un enorme plan cada vez que me iba de viaje. Mi trabajo tenía mucho que ver con irme de viaje. Y entonces, bueno, todo ese escenario, cuando Julia fue creciendo y adquiriendo más herramientas y todo, igual uno termina sintiéndose un poco vulnerable a estas decisiones de un montón de gente que
que lo hace de la mejor onda, y puede no hacerlo de la mejor onda, pero que nada tiene que ver con uno, ¿no? Y a diferencia de esta cosa de libre albedrío que tiene la gente que no tiene este tipo de dificultades, tanto la persona que las tiene como su familiar quedan sujetos al sacudón de donde sea. No, a mí no me ha pasado lo que voy a contar, pero miles de veces escuché: mi hijo no puede subirse más al micro del colegio porque llora o porque se pone nervioso, entonces ahora tengo que alterar todos mis horarios para llevarlo, y la persona que iba a venir a la tarde no le dieron el seguro, no le reconoce las horas, entonces no puede tener más acompañante, o no sé, un montón de cosas. No son esas, pero a mí me pasaban estas otras, que me llaman del cole. Yo soy una persona, vivía mucho en la incertidumbre de estas cosas, y no sabía cómo salir, no le encontraba la vuelta. Y en un momento me empecé a avivar que yo tenía que generar esa salida, que nadie le iba a hacer por mí. Y que la manera de salir, primero la pensé de distintas formas. Pensé, bueno, por ahí puedo hacer yo tengo una casa al lado de la mía que está muy viejita, entonces la de al lado, dije, por ahí puedo llegar un día a comprar esa casa y armar un lugar para Julia y para algunos amigos de Julia, que estaban vinculados a mí, afectivamente. Y después un día también pensé, no, yo tengo que conseguir que Julia se integre a la vida diaria, a la vida de la sociedad, y fue una cosa intuitiva, pero de alguna manera fue la manera de integrarse es trabajando. Y para trabajar tengo que encontrar un trabajo que simplemente haga que lo que Julia puede hacer se alinee con lo que es necesario generar. Con el tiempo me di cuenta de que eso era mucho más fácil de lo que yo creía, que en realidad se trataba de tener muy claro el objetivo final y entender que para llegar al objetivo final no había que ponerse del lado del integrador, del lado de la persona que siempre supone esta idea narcisista de el integrado quiere ser como yo, ¿no? Una clásica del progresismo. Vamos a cantar un poco de Silvio Rodríguez, vamos a tomar mate cocido y ya está, estamos todos bien, y al final no pasa nada. Y que esto se trataba de hacer, y que yo lo que tenía que hacer era un poquito repetir lo que había sido mi experiencia como padre, que era escuchar todo el tiempo a Julia y ver dónde se le trababan las cosas a ella y buscar la vuelta para que las entienda, que invariablemente encontrás la vuelta, eso es así. Lo que pasa es que por ahí demora tiempo, por ahí hay que ser paciente, y me avivé que tenía que hacer eso, hablar el idioma del integrado. Y de ahí nació La Mesa, y nació el restaurante para que haya un grupo de pibes que puedan hablar entre ellos y un mundo exterior con el que puedan comunicarse en un ambiente cálido como se que rodea la comida. Bueno, él lo dice fácil. Yo voy a contar en qué punto yo participo de esto, indirectamente, por supuesto. Fernando Pollack se cruzó en mi vida de manera providencial, diría yo, porque integramos un grupo de gente muy hermosa, pensadores, juristas, profesionales, médicos, y en ese grupo está Fernando. El otro día nos encontramos a comer y contó el proyecto de A la Mesa. Y claro, yo no pude evitar inmediatamente en hablar de Blas. Blas es nuestro hijo con Aida, que él nació prematuro, muy chiquito, con 25 semanas, y bueno, atravesó desde que nació hasta la fecha, digamos, todas las dificultades que puede tener un chiquito prematuro extremo, pero además no le ahorraron nada, no se ahorró nada, pobrecito, porque tuvo todo lo que le puede pasar a un prematuro, le pasó a Blas. Tuvo muchas intervenciones, en general son chicos los prematuros muy intervenidos, que no la pasaron precisamente bien. Entonces, claro, Blas ya tiene 17 años. Y esto que cuenta Fernando es lo que nos pasa a todos los padres. ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Cómo va a ser cuando sea grande? Entonces uno se rompe la cabeza pensando en todo esto que vos mencionás, lo pensamos todo el tiempo. Y muchas veces sin hablar entre nosotros, porque son temas además muy agobiantes. De manera que, claro, Fernando lo dice fácil, pero se te tiene que ocurrir hacer A la Mesa, ¿no? Porque a mí, ¿qué me pasaba? Lo voy a decir con toda sinceridad. Yo trataba, aún hoy, de solucionarle económicamente la vida a mi hijo en el futuro. Es decir, de laburar mucho, de escribir muchos libros, de vender muchos libros para, de alguna forma, dejarle, digamos, un colchón. Pero claro, esto sabemos que no alcanza. ¿Por qué? Porque no es una cuestión individual, es una cuestión social.
digamos, todos nosotros, y más aún los chicos con alguna, ¿cómo decirlo?, neurodiversidad, dependen de la sociedad. Entonces, si no se educa a la sociedad, no hay chance. No hay chance. El secreto es educar a la sociedad. Recién decía Fernando que hay gente que es cruel, y la verdad es que uno no puede. El fantasma de todos nosotros son los hijos de puta, que está lleno. Entonces, que eso lamentablemente, digamos, no se soluciona con educación. Pero gran parte de la sociedad, sí, porque gran parte de la sociedad no sabe cómo, no tiene las herramientas, tiene buena voluntad, pero no más que eso. Sí, Aida. También lo que pasa, me parece, a veces con la discapacidad es que hay discapacidades que se notan a simple vista. Cuando uno ve una persona con un bastón blanco, se predispone a ayudarlo en lo que puede hacer a nivel de la calle, motriz, etcétera. Cuando es una persona en silla de ruedas, qué sé yo, uno también como ciudadano pide que las calles tengan rampas y demás. Pero muchas veces este tipo de condiciones no se notan a simple vista y la gente no está preparada para encontrarse con una persona que no entiende las cosas de la misma manera que Exacto. las entendemos todos, o que habla de una manera que no se le entiende, o que tiene distintas particularidades que tampoco son tan prototípicas ni son todas iguales. Mismo en la mesa, que hay 40 chicos trabajando, vemos una diversidad muy grande en distintas situaciones, y lo interesante que es que la sociedad y todos nos acompañemos en eso y en comprender esa diversidad. Ahí va, y por eso me parece fundamental lo de Fernando, porque no se ocupa solamente del futuro de los chicos, que es importantísimo, sino del futuro de la sociedad, digamos, cómo la sociedad tiene que funcionar. Y a la mesa me parece que en ese sentido nos muestra el camino. Pero bueno, contémosle a la gente cómo es a la mesa, cómo surgió, porque cuando uno va a comer ahí, y cuando, bueno, en nuestro caso, que Blas está trabajando ahí, es una arquitectura, una ingeniería, y un trabajo intelectual que eso demandó, que me encantaría que nos lo cuentes, porque para mí es una epopeya. Bueno, si es algo, es un montón de esfuerzo previo. Sí. Y eso yo lo aprendí hace mucho tiempo sin darme cuenta, cuando vine a la Argentina de afuera, hace muchísimos años, año 2003, pero se me hizo muy patente en un proyecto durante la pandemia, que era el proyecto de plasma. ¿Te acuerdas esa idea del plasma preventivo, temprano? Había 1000 proyectos en el mundo haciendo lo mismo, pero no estaban pensados. Entonces agarraban plasma y le tiraban a la gente plasma por la vena, y no funcionaba, obviamente, porque no tenía ninguna lógica que eso suceda. Nosotros hicimos muchísimo trabajo para pensar el proyecto bien, para saber que para proteger a una persona el plasma tenía que ser dado en los primeros días de síntomas, antes de que se arme un despelote en el cuerpo. ¿Y cómo llegabas en los primeros días de síntomas? Bueno, no podía llegar a que la persona llegue al hospital, porque la persona si iba al hospital, me estoy yendo a cualquier lado, pero tiene un sentido, sí. La persona niega la enfermedad los primeros días, para cuando llegaba al hospital las cartas ya estaban jugadas. Entonces teníamos que tener una manera de ir a abordarlo a la casa. Entonces hicimos un arreglo con Provincia de Buenos Aires, terminamos trabajando con lo que era el 911 de Provincia de Buenos Aires, monitoreando todo el conurbano. Entonces, ¿cómo hacíamos si el tipo vivía cerca del hospital en San Justo o vivía cerca del hospital de Seiza? No hay infinito plasma. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que tener carritos refrigerados que llevaban plasma de un lugar a otro, carritos en el norte, en el sur, en el oeste. Sí, fuimos construyendo un proyecto hasta lanzarlo, y en el momento en que lo lanzamos entendimos perfecto que estábamos listos para hacerlo, y salió bien. A la mesa tuvo mucho de eso. Si nosotros hubiéramos salido a hacer plasma el primer día, pues hubiera salido que no servía para nada. Cuando nosotros quisimos volcar el plasma, para muchas de las autoridades sanitarias era demasiado trabajo, y por eso nunca se puso a andar. La integración es lo mismo. La integración es trabajo. Pero no trabajo de que Blas está nervioso y estoy 12 horas con él, o Julia está inquieta, entonces yo... Eso no es el trabajo. El trabajo es pensar cómo ellos llegan desde acá donde estamos en este momento sentados a la 9 de julio y pavimentar ese camino, porque por ahí no caminan derecho por Bartolomé Mitre. Por ahí ellos toman por Rivadavia, y Rivadavia no está pavimentada. Entonces a la mesa lo que fue sentarse un día y decir, muy bien, tengo que hacer un huevo frito. ¿Cómo haría Julia un huevo frito?
Julia tiene sensibilidad al olor del huevo frito. Julia tiene molestias. Julia no tiene esas cosas, pero los chicos las tienen. Rompe un huevo y le molesta el tacto de la yema. Hicimos al principio pruebas sensoriales, pruebas olfativas, pruebas de sonido. Maravillosa. Y empezamos a decir, bueno, por acá sí, por acá no. Cada vez que algo daba no, se excluía del menú. Ponele, había un tema que era hacer las milanesas de lomo, que no sé, las probaste, son de lo mejor del menú. Claro que las probé, son tremendas, sí. Tremendas. Hay que decir que vos y yo, de la Cole, digamos que el pastrón es extraordinario, quiere decir que es extraordinario. Obvio, obvio. Ahora, cuando hacíamos esas milanesas, había chicos que no tienen bien la última falange, porque hay algunos pibes que además tienen algún componente motriz, ¿no? En las dificultades. Sobre todo la motricidad fina. Claro. Entonces nos pusimos a trabajar en unos aparatos que además no podían cortar, porque no hay cuchillos en la mesa. Eso es importante, ¿no? Marce Birmacher dice que hay un haiku bíblico, que es: no hay cuchillos, no hay balanzas, no hay fuego. Claro, totalmente. Y esas son 3 condiciones del restaurante. Y nos pusimos a trabajar un montón de tiempo en conseguir una hamburguesa redonda que hagan todo. No dijimos, che, vos y vos que tienen buena manualidad, vengan y hagan las hamburguesas. Dijimos, no. Nosotros estamos integrando, todo el mundo va a hacer hamburguesas. Y hicimos un aparato que hacía hamburguesas, que hacía las milanesas redondas. Después resulta que la primera receta de milanesas, una tarde, después de meses de iteraciones, estábamos sentados en mi casa a las 8 de la noche probando las milanesas, y yo digo, esta milanesa a mí no me gusta. Entonces dice, no, la verdad que no es tan buena para tanto esfuerzo. Llamemos a Ono y hagamos una milanesa que valga la pena. Y Ono hizo una milanesa totalmente distinta que ya no valía la pena hacerla redonda y nos salimos del lío. Pero cada plato tiene ese tipo de pequeño trabajo, señales en los platos que le indican al chico cómo emplatar, dónde emplatar la proteína y dónde los acompañamientos, colores en el plato que le indican al chico que no sabe leer qué es lo que está sirviendo, porque el pibe no necesita saber que, por ejemplo, una serie de ingredientes son para armar una milanesa de lomo, sino que los ingredientes Bordeaux concretan el plato Bordeaux, y el plato Bordeaux es una milanesa de lomo. Claro. Expliquemos eso porque es muy interesante, cómo hay toda una fila de colores, cada mesa tiene una lógica, cada comensal tiene una letra, tiene un color, y todo eso, desde que se sienta el comensal hasta que se prepara el plato y se trae a la mesa, sigue como una línea de producción que me interesa mucho que la cuentes exactamente, porque me parece que eso grafica cuál es el sistema de pensamiento que está detrás de la mesa. Sí, la gastronomía de alto nivel, y la verdad es que a la mesa es un restaurante que sirve comida buena en serio, cosa que yo fui aprendiendo. Al principio vamos a hacer una parrillita, y terminó siendo algo muy distinto. No, pero además está, digámoslo, entre Las Cañitas y Palermo, que es una zona muy competitiva, donde hay muchos restaurantes donde se come bien. Nosotros en una época con la idea salíamos mucho a comer, y la verdad es que el mejor lugar en el que yo comí, y lo digo objetivamente, de la zona es en la mesa. Sí, es impresionante. A mí también me resulta, es re loco, ¿no? Cuando lo ves concretarse, porque me desvía, ahora vuelvo a lo otro, pero el primer día que le presentamos al primer grupo de padres el proyecto era todo teoría, claro. Un montón de teoría. Y yo sabía que se iba a desarmar. Si vos ves ese PowerPoint, tiene nada más que las anclas de lo que en realidad es a la mesa hoy. Claro. Entonces, Sebastián y Raúl, que son los coordinadores, me decían, che, pero de lo que presentaste, y si yo decía, seguro que no todo va a ser así. Pero el punto es que estamos presentando una idea y un rumbo. Es lo mismo que un equipo de fútbol, ¿viste? Si sale un equipo de fútbol con un técnico que sabe lo que quiere hacer, después modificará. Si sale dirigido por mí, lanza 11 personas, no hay manera de modificar si yo no sé lo que quiero hacer. Es lo que nos pasa a los escritores de una novela. Vos tenés más o menos la estructura, tenés a los personajes son esos. Ahora, después cuando se ponen a funcionar, eso, digamos, toma una forma que hasta el autor se sorprende de decir cómo está vivo de por sí. En A la Mesa pasó mucho en lo social. Claro. En lo social. Lo social era el último objetivo. Nosotros decíamos, bueno, armemos el restaurante, enseñemos, no a cocinar, enseñemos el método a la mesa, que también los enseña a cocinar de alguna manera lateralmente. Armemos todo y después se van a ir haciendo amigos los pibes. Y los pibes al mes se empezaron a hacer amigos. Pero amigos de una manera tremenda. Hoy, hoy es mi cumple, y entonces me llevé a mi papá. ¡Feliz cumple! Me llevé a mi viejo a comer a la mesa. Mi viejo tiene 92 años.
Y entonces venían los pibes que viste que hay un área de descanso donde los pibes se relajan, y cuando salían a descanso iban apareciendo y lo saludaban a mi viejo. Mirá qué lindo. Y decían, usted es el abuelo de Juli, yo soy tal, yo soy cual, todo el tiempo. Y bueno, eso es lo que hace la vida mucho más vivible. Eso es maravilloso. Otra vez, ¿no? Por ahí los oyentes escuchan esto y no dimensionan la importancia que tiene esto para un chico neurodiverso, porque es muy difícil socializarlo. Yo te escuché decir que por ahí a un chico con síndrome de Down la cuestión social no es tan problemática, pero para los chicos prematuros, para los chicos que están dentro del espectro autista, eso sí es una complicación, y de verdad que en la mesa son notables, ¿no? los cambios que producen. Hay 2 o 3 cosas que te cuento de eso, y me estoy escapando del método que tengo que contarte, pero la primera es, Julia hizo una primaria adaptada en una primaria común. Cuando a mí el neurólogo me dijo que vaya a una primaria común, yo me sentí tranquilo, porque dije, Julia no tiene problemas, va a una primaria común. Estaba paralela en la primaria común. Pero la sensación era, bueno, cuando alguien me decía qué colegio va, yo decía, va a la primaria, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Y eso a mí, con mucho menos años que hoy, me alcanzaba. Entonces Julia tenía una acompañante terapéutica, tenía trabajos afuera, pero cuando se desarrollaban las actividades, Julia estaba totalmente paralela al colegio. Cuando se hizo el viaje de egresados, si no iba yo, la madre no podía ir. Cuando se hizo la pijamada el último día, de repente se fueron todos y Julia se quedó conmigo y nos fuimos a dormir. Viste que eso uno lo vive una y otra vez. Pero en la secundaria, Julia fue a un colegio ya para chicos con desafíos. Había un chiquito, se llamaba Jerónimo, que estaba en el aula de ella. Hay algunos de esos pibes que están hoy en la mesa. Mirá lo que hablo, ¿no? Hace no sé cuántos años. Y a la semana yo la llevo el viernes y aparece Jerónimo con una Barbie que estaba ya como una Barbie envuelto. Y fue y le regaló la Barbie a Julia. Qué lindo. Y fue la primera vez en la vida que alguien le regaló algo a Julia por ser Julia. Qué lindo. No vinieron al cumpleaños porque me conocían a mí. Este año hubo un cumpleaños hace 3-4 meses de un pibe del grupo de Julia, que es un chico que está con nosotros en vínculo con la familia, pero sobre todo él y Julia son amigos desde los 13-14 años de ese grupo. Y yo estoy muy acostumbrado a ver esos cumpleaños hasta solo la familia. Viene la tía no sé cuánto, más que viste, nosotros vamos pasando los años, quedan menos tíos, menos padres. Entonces es más difícil ese circuito, de alguna manera protector y a la vez como hace bruma sobre esa realidad. Y este año de cumpleaños había 30 pibes, la pileta, éramos 15, 20 padres comiendo un asado. Es un cumpleaños en serio. Yo salí tremendamente movilizado, porque yo decía, si yo hice a la mesa para algo, lo hice para eso. Total. No lo hice por el bife de lomo, lo hice para eso. O en otra instancia Julia se fue con 3 amigos y 2 madres, se fueron a Benavides a pasar 4 días. Y para mí eso es la vida al final, claro. ¿No? La vida no depende de los títulos. Yo trabajé muchos años afuera en muy buenas instituciones. Fui profesor con tenure y la mano en coche en Johns Hopkins, en Vanderbilt. Había cada tarado. ¿No? La vida los títulos no garantizan nada. Totalmente. Eso fue muy fuerte para mí. Y si vos me dijeras, cuando a mí me dicen, vos tenés miedo del éxito a la mesa, no tengo ningún miedo. Porque a la mesa no tiene éxito porque venda comida, que lo está teniendo, tenemos reservas hasta junio. Sí, que eso, perdón, me detengo ahí porque no es un dato menor. A mí me parece fundamental. Porque la función de un restaurante es que la gente vaya, coma bien, esté en un ámbito agradable, lindo, que se pueda conversar. Primero, como decía antes, se come maravillosamente bien, pero aparte el lugar tiene una acústica maravillosa que está pensada en principio para los chicos, ¿no? Yo digo los chicos, para los jóvenes que trabajan ahí. Está acustizado porque muchas de estas personas tienen mucha sensibilidad con el tema de los sonidos, pero eso hace que haya un ambiente fantástico. Hay un árbol adentro del restaurante que está ahí en una especie detrás de una vitrina. Es un lugar tan lindo para ir, para comer, para estar, pero me parece que esta es la principal función. Digo, a ver, a Blas, ¿qué le interesa? Nosotros cuando hablamos con Blas, que la comida esté buena. Aparte que Blas es un gourmet, el tipo está muy atento a la cuestión de los sabores. Cuando vos hablás con él,
no habla de estas cuestiones de las que hablamos nosotros, ¿no? Sino si la comida salió bien, si salió buena, ellos además comen ahí, con lo cual dan fe del producto. Pero me parece que esta es la función social que tiene que tener un restaurante y la principal, que la gente vaya, morfe bien y pase un momento grato. Desde ellos sí, desde el otro lado yo siempre, y desde nosotros hacia ellos y desde nosotros hacia el público, nosotros siendo la mesa sí, hay una función extraordinaria que aparece, hay dos. Una es, siempre digo lo mismo, Carlitos le pide plata al papá. El papá le da, hoy no sé, serán 1.000 pesos, 2.000 pesos, hoy es imposible saber. Carlitos se va al kiosco y se compra golosinas y vuelve a la casa con las golosinas. Carlito gana un sueldo en relación de dependencia que se deposita en su caja de ahorro en el Banco Superviel y va con su tarjeta, saca plata y se compra golosina y es Carlos, se acabó Carlito. Claro. Y eso es a la mesa. Claro. Y lo otro es una cosa que yo aprendí, que es esta idea de la zona, creo que se llama zona de transferencia próxima, zona de desarrollo próximo. Esto lo decía Ida, a la mesa no tiene todos pibes iguales, cosa que hace a la riqueza del lugar. Hay pibes muy extrovertidos, Nacho, Mariano, hay pibes más callados, hay chicas ruidosas, hay chicas que apenas les escuchas la voz unas veces. A todos cuando van estando un tiempo les empezás a ver a abrir, ¿no? Había un chiquito en el grupo primero que era totalmente callado, yo nunca lo escuchaba y de repente lo primero que empecé a ver es que se reía, se empezó a reír y ahora está metido, porque van ganando espacio. Claro. Ahora, en cada una de las áreas de desarrollo, ponele que sea una, no sé, lo cognitivo, en otro será lo motriz, en otro será lo afectivo, en otro... Los pibes se alinean, si vos hicieses, entre comillas, un ranking de habilidad de manera diferente. El orden nunca es el mismo. No es que es el 1, el 1, el 1, no es como Federer, por ejemplo. Esto claro. Está todo... Como están siempre juntos, los pibes que están un poquito mejor que otro en una área, pero están peor en la otra, se enganchan y tironean para arriba del otro. Entonces, ves progresos impresionantes a lo largo del tiempo. O sea, ves a los pibes ir y venir solos, ves a los pibes juntarse con los amigos. Yo paso mucho tiempo en la mesa, salvo cuando Julia trabaja, porque los padres no podemos, como ustedes bien saben, comer en el restaurante cuando nuestros hijos están trabajando. Pero cuando yo estoy en la mesa y veo la gente, veo el movimiento, los pibes trabajando, hoy justo por mi cumple yo lo veía, no ves un grupo de discapacitados en absoluto. Ves gente metida en la vida, viviendo la vida diaria. Y eso es impactante, realmente muy poderoso, ¿no? Totalmente. Pero aparte, tiene un efecto normalizador muy, muy interesante a la mesa, porque para Blas, digamos, primero esto de tener un laburo lo inquietó. Porque es chico, porque de la misma forma que me inquietó a mí cuando tuve mi primer laburo a esa edad, que fue lo mío, fue tremendo, rompí, me acuerdo mi primer laburo fue en una casa de alquiler de películas de Super 8, ¿no? Que venían proyectores japoneses, que en el primer día rompí un proyector EUMIG que valía una fortuna, o sea, ¿viste lo horrible de mi primera chamba? Bueno, Blas tenía pánico de que fuera mi primera chamba, ¿viste? Es decir, ¿qué voy a romper?, pensaba él. Afortunadamente, creo que más que un plato no sucedió, pero primero, que vos le preguntes a Blas, che, ¿hoy qué haces? Hoy voy a laburar. ¿Viste? Yo tengo que contener las lágrimas todo el tiempo, primero. Cosa que me sucede. También hay otra característica que tiene la mesa que a mí me parece extraordinaria, y que es esto que vos armaste como una especie de modelo de trabajo, de desarrollo, de funciones que se pueden distribuir de tal forma y se puede reproducir en otro tipo de comercios, industrias, restaurantes más sencillos, industrias más complejas. Eso me parece extraordinario, como además de todo lo que estamos hablando, que a nosotros nos pega de lleno, porque tiene que ver con Julia, tiene que ver con Blas y con todos los amigos que tienen ellos. Es un aporte, o sea, desde que estamos empezando a hablar de esto y la gente se está enterando que Blas está en este proyecto, no paran de escribirme gente que conocí en escuelas, en terapias, mismo en la terapia intensiva, cuando estuvimos con un montón de gente del interior, cuando Blas pasó muchísimos meses internado. Se necesita entrar en tu ciudad, ¿cómo podemos hacer para replicar esto? ¿Cómo podríamos hacer si nos juntamos padres para no sé, poner aunque sea un bar más chiquito, pero pensar en algo así? Esta idea de armar un
patrón que se puede llevar a otro. ¿Cómo es esto? Porque me parece extraordinario. Sí, creo que lo que lo hace muy atractivo al lugar es que no hay un como sí, en el sentido más cabal del como sí. ¿Viste? No es que los pibes hay, por ejemplo, antes de que la gente viera la mesa, una vez vino mi hermano a Estados Unidos, que siempre habla conmigo, ¿no? Esto. Le dije, venite. Y cuando él entró y él escuchaba esto todo el tiempo, dijo, jamás hubiera podido imaginar lo que estoy viendo por lo que vos me contabas. Me sería imposible relatar. ¿Por qué? Porque viste que había un videíto girando de unas personas con Alzheimer en Japón que servían mesas y los acompañaban. Y yo lo que usaba era eso, que me parece muy valioso en ese contexto, pero en este, como contraejemplo. Que les movían las manos, los iban acompañados. Acá nadie se puede acercar a un pibe cuando está trabajando. Los facilitadores son presencias de alguna manera que están latentes en el lugar, pero no pueden intervenir, salvo que haya una situación realmente crítica que demande una intervención, que no hemos tenido, gracias a Dios. Pero cuando Blas va a una mesa o cuando prepara la comida, no hay nadie moviéndole las manos, se está trabajando en serio. Entonces, no tenés que crear la fantasía, ¿no?, de una persona. Yo tuve mi madre muy enferma muchísimos años, y en un momento venía a peinarla a alguien, porque había que peinarla, mi mamá estaba en coma, y el relator era, mi mamá está en la peluquería. Mi mamá no estaba en la peluquería, estaba en coma, le estaban peinando. Esto es totalmente al revés. Los pibes están en serio haciendo las cosas, eso por un lado. Por el otro, yo me di cuenta cabalmente, muy tempranito, que esto iba a ser muy difícil en términos de dar respuesta a la gente que nos iba a empezar a llamar y a pedir entrar. La verdad es que fue mucho más amable de lo que yo anticipé, porque a uno le provoca tanta angustia la situación de buscar un destino para un hijo, que el no se recibe mal, inevitablemente. Entonces yo pensé, bueno, ¿qué podemos hacer? Y fui aprendiendo a lo largo del tiempo. Lo primero que aprendí, lo aprendí muy temprano, una Navidad hace unos años, cuando decidí que la condición sine qua non para entrar a la mesa, no para tener otra, sino para entrar a la mesa, es la misma condición para transferir el modelo, son los padres. A mí los pibes no me preocupan. Uno siempre vive preocupado por el chico. No, tu hijo no hace esto, no hace aquello, no entra. Y eso no iba a pasar. Hay dos condiciones para un chico en la mesa para estar trabajando allí: no ser violento y entender que está en un lugar con otros. No tiene ni siquiera que tener una comprensión de qué va a hacer con la plata, ni de que le pagan por su trabajo. Tiene que entender la tarea que está realizando, que tiene sus amigos. Ese es el borde. No hay límites de edad, que lo sacamos muy temprano porque teníamos gente que por ahí era más grande y no queríamos que se lo pierda. Pero hay límites en los padres. Cuando un padre no se para del lado del proyecto, cuando un padre hostiga a su hijo, nosotros no podemos, y yo lo sentí personalmente eso, desde el lugar de yo no tengo espalda para tener 40 pibes y hacerme cargo de 80 padres. Eso no lo hago. Entonces, ese fue el primer punto. Ese es un límite que trazamos. Yo lo aprendí también de más joven, ¿no? Como ustedes saben muy bien, es muy difícil ser papá de chicos con dificultades. Entonces la gente hace lo que puede. Y en general los colectivos de padres de gente discapacitada no suelen ser colectivos de gente con otras afinidades, porque no te junta la creencia religiosa, los pensamientos políticos, la identificación social, te junta la discapacidad. De manera tal que había que buscar un objetivo, un denominador común, y el denominador común es el amor por tu pibe, dónde estás parado vos como persona. Eso por un lado. Una vez que eso estaba saldado, la idea es, bueno, ¿cómo hacemos? Y lo que quedó clarísimo con el tiempo, esto no fue ninguna elucubración genial, sino que nos fuimos avivando, a la mesa es un método y nada más que un método. A la mesa es un método que se propone en cualquier trabajo, en una farmacia, una ferretería, un lavadero, un bar, un restaurante, la cancha de fútbol, hay 250, pensar ese trabajo de la misma manera que lo piensa un pibe de estos. Y decir, bueno, si yo me paro en los ojos del pibe y tengo que ir a la tribuna a repartir panchos, si hay mucho griterío en la tribuna, no va a funcionar. Tengo que usar auriculares de canceladores de sonido. No digo cualquier cosa, sí, ¿no? Sí. Si voy a bajar escaleras y tengo un problema porque me pasa esto con la pierna, ¿qué voy a hacer? Bueno, esas escaleras, tengo que tener un gancho que me agarre al paravalancha, no sé, digo cualquier disparate. Lo que estoy diciendo es, eso es lo que nunca se hace. Se agarra al pibe, se lo suelta ahí, si gritas, mira, sentate al fondo, vos jugá con estas mayonesas y estos ketchup, y al final del día te devolvemos a tu papá. Y se dice que trabajó. Y eso no es laburar. Entonces,
ese método lo empezamos a armar, lo empezamos a protocolizar, a llenarlo de procesos, con la intención de básicamente entregarlo a otros grupos de padres o empresas que tengan como condición sine qua non el compromiso que tenemos nosotros, sabiendo que nosotros no lo podemos hacer, porque nosotros tres aún no hay manera de que podríamos armar 7 de estos. Hay algo que yo te escuché decir varias veces y me parece que ilustra muy bien lo que queremos transmitir, y es esta cuestión de que muchas veces la integración es un acto de buena voluntad, pero que con eso no alcanza, porque hay efectivamente empresas que integran personas con discapacidades, pero que yo te lo escuché decir varias veces, si no va, no solamente que no pasa nada, sino que en algunos casos es mejor, ¿no? En el caso de la mesa, los chicos tienen que ir porque si no van, estamos en problemas. Yo tengo un chico en la mesa que faltó 43 días seguidos al Congreso. Claro. El día 43 llamó al Congreso para ver por qué no había venido. Imagínate si vos no vas al laburo 43 días. Entonces, esa situación, que además tiene otro costado, ¿no? De un enorme abandono, porque no solamente es que no importa, pero imagínate que solo que estás, si en 43 días nadie se dio cuenta que no estás. Entonces, a la mesa es todo lo contrario, los pibes son protagonistas. Yo siempre digo que armamos con los jugadores, bueno, ahora es difícil porque en el fútbol está tan oscura la cosa que hasta los equipos increíblemente flojos ganan los torneos, pero que de repente, no sé, es como que hubiéramos armado con un equipo de primera D una selección y estemos jugando el mundial. Porque muchos de nuestros pibes los despidieron de lugares donde intentaron trabajar, o no se bancaron el lugar, o eran abusados verbalmente en los lugares, o hasta casi físicamente porque eran lentos y son estrellas acá. Entonces, totalmente, eso es impresionante. Totalmente. Lamentablemente, Fer se tiene que ir, yo me quedaría hablando otras 2 horas, pero lo que sí quiero decir antes de que te vayas es que sería muy bueno que la sociedad se empiece a parecer un poquito a lo que es a la mesa. Y para dar las coordenadas de cómo llegar a la mesa, la Instagram es @lamesarestó, para hacer la reserva, porque es con reserva. Sí, no se manden sin reserva porque hay reservas ya ocupadas por hasta 3 meses, creo. Sí, 3 meses. Sí. Así que un éxito. Reserven, pero no se manden porque no van a conseguir lugar. Y es en Las Cañitas, ¿no? En Maure 1643. Maure Migueletes 1643, entre Migueletes y Soldado de la Independencia. Y Soldado de la Independencia. Bueno, yo sé que todo el mundo que está escuchando este programa va a ir a comer a la mesa, en principio, no sé por qué, porque se come bárbaro. Fer, bueno, agradecerte un montón que hayas venido acá el día de tu cumpleaños, además con 1000 actividades, y agradecerte fundamentalmente por esto que decíamos al principio, ¿no? Sos uno de esos tipos que con su laburo consiguen cambiar el rumbo de las cosas y cambiar la sociedad, y eso es algo que no tiene precio. Bueno, voy a volver para que me lo digan de nuevo, porque ¿Cuántas veces quieras, Fer?